Bienvenidos y bienvenidas a este webinar sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible organizado por la Facultad de Ciencias de la Salud y la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Kennedy. En el 2015, las Naciones Unidas adoptaron 17 objetivos globales como parte de la Agenda 2030, con la meta de transformar nuestro mundo en un lugar más justo, equitativo y sostenible para todos. Los ODS abordan una amplia gama de desafíos globales, incluyendo la pobreza, la desigualdad, el cambio climático, la degradación ambiental, la paz y la justicia. Estos objetivos están interconectados y requieren un enfoque integral para asegurar que nadie se quede atrás. Hoy nos reunimos para explorar 4 de estos objetivos y ver cómo podemos contribuir a alcanzarlo desde nuestras respectivas áreas de influencia. Se expondrán algunas posibles estrategias y acciones necesarias para promover un desarrollo sostenible que beneficie tanto a las generaciones presentes como a las futuras. A través de la colaboración entre gobierno, sector privado, sociedad civil y ciudadanos, se puede avanzar hacia un futuro donde la prosperidad y el bienestar sean accesibles para todos. Los invito a compartir sus ideas y experiencias y juntos construir un camino hacia un mundo más sostenible. Vamos a comenzar con el ODS 4, educación de calidad, asegurar una educación inclusiva, equitativa y de calidad. Esta disertación estará a cargo del profesor Ignacio Idoyaga, bioquímico y doctor en didáctica de ciencias naturales por la Universidad de Buenos Aires, profesor de la Universidad Kennedy y la Universidad de Buenos Aires, director adjunto del Centro de Investigaciones y Apoyo a la Educación Científica e investigador del CONICET. Realizó estudios postdoctorales en la Universidad Autónoma de Madrid, dirige proyectos de investigación, tesis de maestría y doctorado. Es editor de las revistas Nuevas Perspectivas. Le damos la bienvenida al profesor Idoyaga. Bueno, muchas gracias, Natacha. Buenas tardes a todos, a todas. La verdad que es un placer poder estar con ustedes para reflexionar un poco sobre lo que nos plantea la Agenda 2030, que además de ser una necesaria declaración de principios, la Agenda 2030 es un programa de acción. La Agenda 2030, a través de sus objetivos, a través de los ODS, impacta en distintos ámbitos y particularmente ha impactado en la academia, en la investigación científica y tecnológica, sirviendo de brújula para, de alguna manera, ayudarnos a trazar un camino de desarrollo. Por supuesto que los ODS implican un compromiso político y el ODS 4 en particular, vinculado a la educación de calidad, tiene mucho de política. La educación es un acto profundamente político y en este sentido también hoy tenemos que reflexionar desde ese lugar, desde el lugar donde estos ODS interpelan también el accionar político, interpelan determinados desarrollos, determinados procesos políticos y sociales que se van dando en los distintos países. En este sentido, nos plantea una educación de calidad. Este concepto evidentemente tiene distintas aristas y el ODS 4 plantea distintas aristas del mismo concepto, que vale la pena revisar, que vale la pena reflexionar, que vale la pena que tengamos un poco en cuenta. La primera cuestión que habría que discutir en este punto es la cuestión del acceso. Cuando nos planteamos una educación de calidad, nos estamos preguntando sobre todo sobre el acceso. Como primera cuestión, ¿quiénes son los que acceden a esa educación de calidad? Y la verdad que en eso el mundo es muy desigual, en eso nuestro país es muy desigual y en eso nuestra ciudad es muy desigual. No todos, no todas accedemos a la educación. Lejos de ser un derecho ampliamente garantizado, como se prescribe, muchas veces la educación en la práctica tiene limitantes de acceso. Y estas limitantes de acceso, cuando uno reflexiona y uno lee los documentos producidos y en torno de este ODS, a veces tienen que ver con cuestiones socioeconómicas, de desarrollo socioeconómicas, de desarrollo de infraestructura de los países, porque una educación de calidad es el acceso
a instituciones educativas con infraestructura, y esto no se da ni siquiera en los barrios más centrales de nuestra ciudad. Además, es una cuestión de inclusión, teniendo en cuenta la diversidad. En el siglo XXI empezamos a hablar fuertemente de la idea de aulas heterogéneas. Las aulas son cada vez más heterogéneas porque esta ampliación implica heterogeneidad. Pero en esa heterogeneidad hay que reconocer las diferencias, los tiempos diferenciales, las diversas trayectorias educativas y trabajar institucionalmente para lograr que la inclusión sea efectiva. El acceso a la institución educativa no garantiza una inclusión educativa. Y en particular parece interesante cuando uno hace una mirada a nivel global, relacionar esta cuestión del acceso a la educación de calidad con otras cuestiones que aparecen también en la Agenda 2030, como es las cuestiones que tienen que ver con el género. Porque parece mentira que en el siglo XXI la educación es mucho más accesible para, bueno, vamos a decirlo así, hombres cis que para mujeres, ¿sí? Entonces aparece ahí toda otra cuestión donde cuando hablamos de acceso estamos hablando no solamente de que exista la institución o no solamente de que estén derribadas las barreras arancelarias, sino sobre todo, ¿sí?, de que haya políticas de inclusión, que haya miradas de género, que haya trabajo por una inclusión y el reconocimiento de aulas heterogéneas en todos los niveles del sistema educativo. Estamos hablando de la educación de los niños, estamos hablando de la educación de los jóvenes y estamos, por supuesto, también hablando de la educación superior, donde las cuestiones de acceso, cuando uno mira, incluso en nuestra región, están bastante complejas. Quizás en esto la Argentina ha tenido una tradición que haya que revisar, que haya que mirar y que haya que revalorizar. Otro aspecto vinculado a la educación de calidad planteada desde los ODS tiene que ver con algunas alfabetizaciones. Los procesos de alfabetización históricamente han ido de la mano de procesos de ampliación de derechos, de procesos de ampliación de derecho en términos efectivos de ejercicio del derecho, no en términos declarativos del derecho. Es decir, el proceso de alfabetización nos permite ser actores que podamos demandar y ejercer plenamente ciertas funciones. Y habría que preguntarse hoy en día cuál es precisamente ese tipo de alfabetizaciones que son necesarias. Evidentemente, la alfabetización en el uso de la lectoescritura, ¿no?, ya esta alfabetización más técnica que se pensaba ya no alcanza. No alcanza una alfabetización tampoco en cuestiones matemáticas, algebraicas, aritméticas, sino que tenemos que ir a alfabetizaciones incluso mayores. Por supuesto, no estamos dejando afuera las alfabetizaciones digitales, porque vamos a un mundo donde la ciudadanía también se ejerce en espacios digitales. Entonces acá hay una clave más de esta educación de calidad, ¿no?, sobre este tipo de alfabetizaciones. Pero no alcanza pensar en las alfabetizaciones. Por ejemplo, en mi campo, que bien hablaba Natacha, en la educación científica, hablábamos en los 90 de la alfabetización científica, pero hoy ya es un término que no usamos más porque queda corto. No se trata solamente de alfabetizar como si fuera asumir el uso de un registro simbólico, como si fuera un uso técnico. Se trata de alfabetizar también apropiándose de los valores, de la significación social de cada uno de esos aparatos del pensamiento, porque estos instrumentos nos permiten pensar de una manera diferente. En definitiva, personas no alfabetizadas no tienen el mismo tipo de mente que personas que han sido alfabetizadas, en el sentido, y no me malentiendan, estoy hablando de una mente de corte que usa estas herramientas que se adquieren a través de los procesos de alfabetización como prótesis cognitivas. Pero en definitiva, más allá de esto y más allá del término de alfabetización, me gustaría pensar que vamos hacia una idea donde la educación de calidad viene de la mano no de los procesos de alfabetización y nada más, sino sobre todo de los procesos de educación ciudadana, de los procesos de educación que nos permitan no solo realizar las alfabetizaciones que hagan falta, sino también incorporar los valores, los juicios críticos, el tipo de pensamiento que nos permita ejercer una ciudadanía plena. Y en esto la Agenda 2030 sí marca algunos nortes, claramente. La Agenda 2030
habla de la educación sexual integral para un ejercicio pleno de la ciudadanía. La Agenda 2030 habla de la educación ambiental como parte de la educación de calidad, de la educación en salud como paradigma también nuevo y diferente de lo que en otros momentos habíamos escuchado, decíamos educación para la salud, es decir, saliéndose de ese lugar netamente preventivo y médico y pensando en un lugar donde la salud se entienda como una salud, ¿no? Que incluye otros aspectos, más allá que los aspectos biologicistas, e incluye otros aspectos de tanto psíquicos como también sociales. Y en este sentido, también todo esto junto implica llevarnos a la dimensión de una educación en derecho, es decir, una educación para el ejercicio pleno de los derechos que las sociedades contemporáneas, que las sociedades democráticas que han adherido a esta Agenda 2030 están proponiendo. Y en esto no puedo dejar de pensar nuestro lugar en el mundo, donde muchos de los derechos que esta agenda promueve, como la educación de calidad, no están siendo plenamente ejercidos a pesar de estar quizás declarados. Y acá aparece la idea de pensar esta educación desde otros pensadores. Hay muchos pensadores que podíamos tomar, pero en esta parte del mundo me parece que no se puede dejar de citar a Pablo Freire como uno de los principales referentes de la región cuando habla de la pedagogía del oprimido, cuando habla de la idea de la educación como mecanismo de liberación. Es la educación precisamente de calidad, esta que se propone en el ODS 4, la que, entendida desde nuestra región y entendida en función de nuestras ideologías y de nuestro lugar en el mundo, podría llevarnos a un camino no de liberación, a un camino de soberanía, a un camino de pensamiento propio. Y al pensar en la educación, por supuesto, pienso también en los procesos que van a aparecer en la educación y no puedo dejar de pensar en los procesos de aprendizaje y enseñanza. Una educación de calidad es, por supuesto, una educación que mira y está atenta a estos dos procesos. Y por supuesto que son procesos cuya relación ontológica es una relación ontológica compleja. Podemos retomar acá las ideas de Gary Fettenmacher, cuando decía que la relación ontológica entre la enseñanza y el aprendizaje es la misma relación que entre buscar y encontrar, donde una cosa no necesariamente implica la otra, pero que sin duda una cosa promueve la otra. Y entonces centrar mi mirada en estos últimos minutos de esta reflexión en aquel que enseña, en el profesor, en la profesora, en el maestro, en la maestra, porque es el actor clave de la educación, clave, vapuleado, bastardeado, cansado también de los tiempos de la modernidad, pero que quiero revalorizarlo, porque si bien es el profesor, la profesora no puede, por esta relación ontológica, de alguna manera simplemente decir que si el alumno aprendió es un buen profesor o si el alumno no aprendió es un mal profesor. Bueno, esto no es tan sencillo porque los procesos educativos son multifactoriales y por eso no hay que medir en términos exitistas o en términos de éxito la enseñanza. Esto podría ser entendido o mal entendido como sacarle responsabilidad al profesor o la profesora sobre los aprendizajes de los estudiantes. Es decir, que el profesor no tiene responsabilidad sobre el aprendizaje, pero sí tiene responsabilidad sobre la enseñanza. Y si la enseñanza es buena, entonces los aprendizajes van a aparecer. Hay que responsabilizar al profesor de su enseñanza y dotar al profesorado de las herramientas sociales para poder llevar adelante esa buena enseñanza. Herramientas sociales, económicas, en términos pragmáticos, de los recursos, del instrumental que necesitan para hacer esto. Eso es el ODS en términos de ejecución de política pública. Ese es el ODS en términos de ejecución de política pública. Y digo más, la buena enseñanza, en términos de Felipe Mérieux, y con esto cierro, de esa que se tiene que hacer cargo el profesor, pero que el Estado tiene que brindar el contexto para que se pueda hacer cargo, es decir, los instrumentos fácticos para que se pueda hacer cargo, esa enseñanza, esa buena enseñanza, es buena si es didácticamente buena, si está actualizado, si tuvo recursos para actualizarse, para formarse. Es buena si es epistemológicamente buena, es decir, si hay una conexión entre ese quehacer de enseñar y las lógicas de construcción de conocimiento en la disciplina que esté enseñando o en el área en el que se esté desempeñando. Y es buena si es moralmente buena. Y ser moralmente buena es comprometerse también
en parte, con una reflexión crítica sobre las otras cosas que plantea la Agenda 2030. Por eso creo, y ya sobre el tiempo pautado y terminando, que empezar hablando del ODS 4 y una mirada amplia es hablar de toda la agenda, porque el compromiso en una educación de calidad es un compromiso hacia la buena enseñanza, y la buena enseñanza es una enseñanza comprometida precisamente con varios de los aspectos que va a tocar la Agenda 2030. Así que con esto cierro y ha sido un placer poder reflexionar con ustedes. Muchas gracias, Ignacio, por tu presentación. Vamos a avanzar con los otros ODS y al final se dará un espacio para que le puedan hacer preguntas a los disertantes. Ahora vamos a ver el ODS 5, Igualdad de Género, y ODS 10, Reducción de las Desigualdades, reducir la desigualdad en y entre los países, a cargo de la doctora María José Nachi, investigadora, docente y escritora, docente en Ciencias Sociales, summa cum laude por la Universidad de Buenos Aires, decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Kennedy. María José, muchísimas gracias por tu colaboración, por ayudarme en organización de esto, y te dejo la palabra. Gracias, Natacha, es un gusto realmente. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, totalmente. Perfecto, ahora les voy a compartir una presentación. Bueno, antes que nada, me alegra mucho haber escuchado a Nacho antes que me toque a mí exponer, porque básicamente él habló de educación de calidad. Y es a lo que nos dedicamos, ¿no? Nosotras el otro día estuvimos con Natacha y otros colegas entregando diplomas, y fue fabuloso ver cómo se recibían primeras generaciones de graduados universitarios. Y la graduada que dio el discurso en ese día resaltó que la movilidad social existe a través de la educación y que el capital cultural se construye a través de la educación. Y lo importante de celebrar que más allá de que sean primera generación, segunda o tercera de graduados universitarios, que en el caso de nuestra universidad muchos de Kennedy son primeros graduados universitarios de sus familias, eso tiene un valor inmenso social y culturalmente, aunque económicamente no sea tan inmediato, pero culturalmente y a largo plazo y en términos sociales es lo que aún teje nuestra sociedad, ¿no es cierto? Los hilos que resisten y que contienen a nuestra sociedad, que lo importante es que no fueran las últimas generaciones. Así que quería rescatar estas palabras y decir que el ODS 4, el de educación de calidad, es el que nos convoca a todos nosotros en la tarea universitaria. En este sentido, es una alegría poder compartirles, ahora les voy a pasar el PowerPoint, una investigación, una parte de una investigación que hicimos aquí en Kennedy, que ahora va ya por su segundo bienio, pero esta es la primera parte, sobre publicidad no sexista. ¿Por qué? Porque es un recurso cultural para trabajar en la prevención de violencia de género, que ustedes bien saben que tiene muchas manifestaciones y, como decía Ignacio antes, las herramientas, la caja de herramientas nuestra tiene que nutrirse de este tipo de trabajos. Pero ¿cómo prevenir? ¿Cómo comunicarlo ¿no? La prevención de la violencia de género y la equidad de género en términos generales, tanto el techo de cristal como la inclusión en educación y en otros ámbitos? ¿Cómo construir un horizonte de equidad en este sentido? Bueno, es muy interesante ver cómo el cambio en los paradigmas culturales posibilitan los cambios culturales. Así que en ese sentido, y trabajando en lo que es la transferencia de la investigación, es que le compartimos una parte de esta investigación que hicimos de manera interdisciplinaria junto a la Facultad de Ciencias Psicológicas, integrándola entre ellas la decana Laura Turner. Así que, Natacha, también tenemos colaboración de la Facultad de Ciencias Psicológicas. Muy bien, comparto. Bueno, esta es la actividad de la cual ya estamos conversando, ¿no? La construcción de... A ver si puedo compartir en completo por acá. Ahí está. Es la actividad de la que estamos hablando. Pero bueno, ¿de qué investigación hablamos? Publicidad no sexista. ¿De qué se trata esto? Nosotros construimos un corpus analítico con publicidades de mediados del siglo XX, 1950 aproximadamente, y publicidades actuales. Nos preguntamos en estos 70 años de transición, ¿qué cambió? ¿Qué líneas de cambio y qué líneas de continuidad se han dado? Por lo pronto, nos vamos a sorprender de una cantidad de continuidades, pese a que hay cambios significativos. Veamos. Vamos a empezar
a compartir el concepto de mismidad y otredad. ¿Ven estas imágenes que son caras, que con diferentes matices se repiten todas? Bueno, precisamente son sujetos masculinos, singulares, cis, héteros, occidentales, ¿no? Esta cuestión de la mismidad, donde el otro o la otredad parecería una anomalía o una desviación de esa mismidad o de esa cuestión que se supone que es la norma o el punto cero, ¿no? ¿Cómo cuestionar esto? ¿A través de qué lo estamos haciendo? De este viaje por una galería de arte imaginaria. Estos son cuadros de la artista brasilera afrodescendiente llamada Lidia Magliani, que se hizo una primera retrospectiva hace 2 años en el museo, uno de los museos más importantes de Río Grande del Sur. Ella era gaúcha, era de allá, pero es una de las artistas brasileñas más cotizadas en la actualidad, y recién tras su muerte se está reconociendo su aporte artístico, ¿no? Pero es muy interesante la representación de pensar esto de la mismidad y la otredad, porque de aquí parte la inequidad, donde suponemos que todo debe volver a ese punto cero. Bueno, ¿qué preguntas van a guiar nuestro análisis o han guiado parte de nuestro análisis en esta investigación? Por un lado, nos preguntamos cómo evitar los debates reduccionistas, esto que les planteaba entre la mismidad y la otredad. Por otro lado, cómo construimos puentes comunicacionales para no estar aislados. Asimismo, nos propusimos pensar, y esto fue publicado en varios lados, cómo buscar puntos de convergencia, ¿no? Y finalmente, cómo reconocer nuestra condición humana, donde lo propiamente humano, es lo diferente, o sea, la unidad en la diversidad. Estas son las preguntas que guiaron nuestra indagación al corpus analítico y a toda la teoría de género y a toda la teoría vinculada con la división sexual del trabajo y con la cuestión del patriarcado, pero en construcción histórica, cómo esto se fue dando en imágenes y en prácticas políticas en diferentes épocas. Bien, voy a compartirle algunas de las imágenes de acá. Vamos con la próxima. Bueno, a ver, ¿quién reconoce esto? Fíjense, es Angel Face, ¿no? Un maquillaje años 50, la mujer post Segunda Guerra Mundial, que después de haber trabajado, cuando los hombres se fueron a la guerra, vuelve a este espacio doméstico y es construida como sujeto de deseo. Y fíjense, parece una muñeca de porcelana, ¿no? Está como etérea, perfecta, mirando de costado, casi de cristal, pero inalcanzable. Fíjense lo que es la estética, ¿no? Vamos con la próxima. Revista para ti, año 52. Acá tenemos 2 figuras interesantes. Una es una adolescente, esta Gladys, que se pinta sus labios de rojo, y acá la interpelan para que sea arrogante en su postura, ¿no? Y por otro lado hay una mujer un poco más grande, en una situación así novelesca, que cutis adorable, jabón Lux, jabón de tocador. Fíjense quién es, Ava Gardner, una estrella así cinematográfica icónica de los años 40 y 50. Ahora, fíjense esto, las miradas de ella, ¿dónde apuntan? Fíjense que no desafían a la cámara, no miran a la cámara, son miradas que esquivan la mirada frontal, que esquivan la mirada de la mujer, entrar en orden simbólico como un sujeto autónomo, sino que es un sujeto que mira de costado a esa mirada masculina que la recibe, ¿no? Ahí hicimos todo un análisis sobre eso también, que es muy interesante. Después, si les interesa, les cuento dónde encuentran algún artículo para profundizar. Ahora, bueno, acá tenemos otro personaje, el jabón Marca, una marca que hasta hoy circula, de cremas Pons, también es una de las revistas de los años 50 en Argentina, es una para ti de los años 50. Y esta mujer tampoco, fíjense, tampoco mira a la cámara, y seguimos con esta postura ideal de mujer en el ámbito doméstico que tiene que agradar estéticamente. Ahora, fíjense, esto año 2022, pasaron 70 años de la imagen anterior. Sin embargo, la figura idealizada y estéticamente inalcanzable, esta saben quién es, ¿no? Es Lali. Es Lali, la figura de las adolescentes que sigue convocando multitudes. Fíjense la cabellera extraordinaria, ella etérea, y esta cuestión tan hegemónica estética, ¿no? Que nada tiene que ver con la realidad de la mayoría de quienes usan estos productos. Nosotros
piensen que esta investigación se llama Publicidad no sexista, y el subtítulo, ¿cuál es? Volvemos a hablarle un segundo. Son espejos de representación social. Viejos y nuevos espejos de representación social. ¿Cómo podemos vernos a nosotras mismas si nos miramos en estas representaciones tan alejadas de lo real, de lo humano, del paso del tiempo y de las marcas? Sigamos. Bueno, acá ya hay unas publicidades un tanto más actuales, son recientes, ¿no? Tienen apenas 1 o 2 años. También es un maquillaje, también para jóvenes, un rojo sensacional para todas. Acá las mujeres miran de frente, y si nos ponemos a pensar, ¿qué diferencia hay? Bueno, hay una representación étnica diversa, ¿no? Hay una mujer afrodescendiente, otra con rasgos orientales, otra pelirroja, otra más morocha, otra más caucásica. Sin embargo, ¿qué tienen en común todas? Una belleza hegemónica impresionante. No hay ninguna, ni siquiera con una marca de cicatriz, con una marca de paso del tiempo. No hay heterogeneidad. Se niega la heterogeneidad. Y este tipo de análisis hicimos en todo el corpus publicitario que tomamos. Entonces, para hacer algo breve, pero que sintetice un poco lo que pudimos analizar, citamos a esta autora latinoamericana, Esther Pineda, que hizo un trabajo muy interesante que se llama Lindas para Morir. Y acá ella sintetizó qué pasa con estas publicidades ideales y estos espejos de representación social. Son cuerpos esbeltos, hay un sentido de la gordofobia y una vinculación con las enfermedades de desórdenes alimenticios. Hay un ideal de juventud eterna, vinculada con la gerontofobia. Hay una suerte de racismo estético y de belleza hegemónica, como veíamos, y cuerpos absolutamente inalcanzables y uniformes, e incluso les diría irreales. ¿Cómo nos enfrenta esto a nosotros mismos y a nuestra postura subjetiva y a nuestra percepción de la corporeidad y de cómo estar plantados en el mundo si lo que tenemos de representación es esto? Y en la investigación que planteamos ahora como renovación del proyecto, además incluimos la generación de publicidades a través de la inteligencia artificial, que toman estos sesgos y los profundizan aún más. Así que es un camino largo que vamos a seguir andando con las representaciones sociales. Pero bueno, para plantear un poco qué ocurrió en los últimos años, donde los fenómenos como el Ni Una y Menos, el fenómeno de Black Lives Matter, ustedes saben, fenómenos sociales ocurridos en todo el mundo en contra del racismo, en contra de la discriminación de las mujeres y del femicidio, que es la última de las expresiones de la discriminación por sexo o género. ¿Cómo cambiaron? ¿Qué tipo de nuevas publicidades? En la última década encontramos otro tipo de publicidades. Ahora les voy a compartir alguna para que la veamos. Es un pequeño videíto, a ver si lo podemos ver. Mira de nuevo. ¿Qué ves cuando me ves? ¿Ves la libertad de mi belleza? Esa que nadie vio venir y ahora no pueden dejar de mirar. Que tiene una historia y mucha más historia por hacer. Mira de nuevo. Te digo lo que pienso. Mi estilo es mi expresión. Es amor, orgullo y reinvención. Mirá las veces que sean necesarias. Porque esta historia es más grande de lo que ves. Avon, mirá de nuevo. ¿Se fijaron qué veíamos en esta publicidad? ¿Qué diferencia veíamos con las anteriores? Hay representaciones diversas. Hay mujeres de diferentes edades, diferentes cuerpos, personas en silla de ruedas. Y para todas supuestamente hay un maquillaje, ¿no? Es decir, esa representación social intenta interpelar a personas más reales. Nosotros trabajamos particularmente con Avon en algunas presentaciones de AmCham, de la Cámara Argentina Norteamericana, y en algunas capacitaciones que hemos hecho, y es muy interesante cómo intentan deconstruir estos estereotipos. Fíjense, Natura, Ser Hombre para Sentir. Esta es otra campaña interesante. Les paso uno solo de los videitos. Mano con mano, brazo con brazo, brazo con abrazo. Caricias que contienen viento en la cara, lágrimas en el rostro, piel erizada, a flor de piel. Sentir no te debilita, te hace más fuerte. Sé hombre para sentir. Nuevo Natura Aumentato, la fuerza de sentirte bien en tu propia piel. Bueno, es interesante cómo acá vemos que intentan deconstruir la imagen de las masculinidades hegemónicas, vinculadas con los hombres que no sienten, vinculadas con los hombres solamente heterosexuales, y acá se presentan hombres con discapacidad, hombres siendo padres, ejerciendo el rol doméstico. Esta cuestión de la división sexual del trabajo se resquebraja en esta representación, y se vuelve algo claramente más diverso,
algo más vinculado con la representación contemporánea, principalmente en grandes ciudades. Mujeres compartiendo roles de tareas de cuidado. Acá hay otra interesante, otra edad, que se las comparto, que es muy breve, y ahora vimos un poco qué continuidades y qué quiebres logramos reconocer. Niña, eres tan pequeña, aunque lo ves todo. ¿Y si pudiéramos mostrarte una visión de la belleza donde no se excluye a ninguna mujer o niña? Where fitness comes in all sizes. Where all hair is professional. Onde toda a pele é bonita. Where we're shown exactly the same as everyone else. Что женственность может быть сильной. Where beauty isn't primary. Donde mis canas se ven fantásticas con rojo. Pues si te mostramos un mundo donde todas las mujeres son visibles, entonces, niña, nos mostrarás a todas. I think it's like really important that there's at least one kid who can like see themselves in me. People have this idea that you have to be brave to be who you are. It would mean so much not to be seen as different. I'm glad that some little girl is going to see me and think, I could run that boardroom. Nosotras, claro que el análisis que hicimos es muchísimo más largo, pero lo que queremos compartirles es que ¿por qué es tan importante que la representación social de las publicidades muestren a sujetos distintos y que se puedan reconocer en ellas? Porque aquel que no se reconoce y se plantea como legítimo, como un sujeto legítimo de ser representado, es mucho más plausible de ser sometido a violencia, de introyectar la violencia y ser un sujeto pasivo de violencia. Entonces, la publicidad no sexista es un modo cultural de discutir y de prevenir la violencia de género. Fíjense qué interesante, ¿no? Los guiños culturales, como decía Gertz, que pueden hacernos entender y cambiar una sociedad. Bueno, avanzo solamente en un aspecto más para plantearles una interrogante que me pareció interesante dejarles por acá, para que lo piensen o lo compartan con sus estudiantes, o entre colegas, o entre compañeros de curso. ¿Cómo podemos aportar a que haya una representación estética que incluya la diversidad en la publicidad, ¿no? Nosotros tenemos carreras de comunicación en el área de ciencias sociales, periodismo, publicidad, relaciones públicas, entre otras, diseño gráfico. Entonces, ¿qué nos puede inspirar? Fíjense quién es este. Es Miguel Ángel. Son las representaciones de la piedad de Miguel Ángel. Pero la piedad no es una sola, esa prístina y estéticamente impoluta que vemos en el medio, sino son varias representaciones. Y según el propio Miguel Ángel, la más acabada, la más sintética y la más representativa es la última y es la que es menos clara en términos de representación estética porque es la que representa su vejez. El paso del tiempo. Miguel Ángel, en la evolución de su obra, incluyó la representación del paso del tiempo. Y que en las publicidades empiece a representarse eso y que no se pretenda esa belleza eterna, inalcanzable, ese pacto con el diablo para el cual seamos eternamente jóvenes y que el tiempo no nos pase, posibilitaría que la dimensión humana esté en la representación social y que la humanidad misma honre esa representación en el respeto con el otro. Así que bueno, por acá vamos cerrando. Sería un gusto después, bueno, por supuesto, escuchar sus inquietudes al respecto y todo lo que quieran preguntar y consultar.
María José, vos sabés que mientras vos estabas exponiendo, se me vino a la cabeza lo que pasó este martes con el desfile de Victoria's Secret, que volvió después de 6 años, que Sí. se había interrumpido durante 6 años justamente por este argumento de que no era inclusivo, que era el estereotipo de mujer, de esos ángeles de Victoria's Secret, de 2 metros, súper delgadas, con curvas y preciosas, y que se había interrumpido, y todo lo que generaba el tema de ese, justamente como vos comentaste, ese estereotipo de mujer que supuestamente es para sensual, sexy, todo eso. Este martes 15 de octubre volvió. Yo, justamente por esto de que se había interrumpido, vi partes. No es mi área, todos saben, yo vengo de la química, así que eso te lo dejo como inquietud, pero no. Y lo que me pareció es que supuestamente dijo que cambió para no cambiar, o sea, son esos cambios para no cambiar, esos cambios que se dicen de la boca para afuera con 1 o 2 inclusiones de alguien por fuera del estereotipo de Los Ángeles, pero después todo lo demás igual. Por eso se me venía a la cabeza eso, que es cambiar para no cambiar. Sí, en ese sentido, Natacha, lo que vos estás trayendo es un pinkwashing, como dicen, ¿no? Es como una pintadita de rosa de inclusión, supuestamente, que sin embargo, en realidad lo que muestra es que puede haber una mujer con otras tallas, o con otra altura, o con otro color de piel, pero siempre se parte, por eso yo les traía a esta artista brasilera que nos planteaba el tema de la mismidad y la otredad desde la cuestión plástica, de que si se supone, y que incluso lo expresamos también en la nota que escribí sobre el 12 de octubre, si seguimos planteando que hay un punto cero de supuesta normalidad de donde se parte y el resto es una desviación, seguimos reproduciendo la misma lógica y no hay ningún cambio. Entonces, justamente la lógica es pensar que la humanidad es singular, es diversa y es única, y que el encuentro con el otro es lo que nos constituye como sociedad, ¿no? Entonces, precisamente, la discusión va al nodo de esa cuestión. Les cuento solo un título. La segunda parte de esta investigación versaba en torno a productos de limpieza y cómo fueron cambiando las tareas de cuidado. Y también es muy interesante ver eso, cómo cambia la composición familiar. Así que bueno, hay mucha tela para cortar en esto, hay mucho cambio cultural para hacer y mucho horizonte de equidad que buscar. Así que gracias por el espacio, Natacha, y bueno, seguimos acá para conversar y construir un diálogo interesante. Muchísimas gracias, María José, por tu presentación. Pasamos al ODS 7, energía asequible y no contaminante. Asegurar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna. A cargo del doctor Roberto Márquez, licenciado en Ciencias Químicas por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, doctor en Química por la misma facultad, profesor titular consulto de la Universidad Argentina Kennedy, miembro de la Comisión de Energía Atómica, ocupando los cargos de jefe de planta de producción de radioisótopos y jefe de departamento, jefe del proyecto Molibdeno 99 y gerente del área de radioisótopos y radiaciones. Roberto, te damos la palabra. Hola, bueno, antes que nada, agradecerte, Natacha, por haberme invitado para participar de esta reunión y pedir disculpas porque ahora yo voy a presentar una serie de conceptos que involucran números, pero es analizar cuál es el estatus en este momento del ODS 7 en el mundo y en la Argentina. Cuando hablamos de energía asequible y no contaminante, nos estamos refiriendo a que la población en su totalidad tenga acceso a una energía que sea confiable. ¿Qué quiere decir esto? Que su utilización se suministre en forma continua y sin interrupciones. Y por otro lado, habla de algo muy importante, no contaminante. Esto forma parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible y de allí que se excluya toda contaminación proveniente de la emisión de gases como el anhídrido carbónico que van a
incrementar el efecto invernadero y con ello favorecer el cambio climático. Como habíamos visto, bueno, ya en el 2015 se reunieron los líderes mundiales para hacer lograr o proponer 17 objetivos en un periodo de 15 años. Y el 7 es el motivo por el cual vamos a estar charlando un rato. Tiene, como todos, metas concretas para el año 2030, que es principal garantizar el acceso de todo el universo a servicios energéticos, como decíamos, asequibles, fiables y modernos, aumentar la proporción de energía renovable con respecto a la energía fósil, incrementar la cooperación internacional. Esto es muy importante desde el punto de vista que los países en vías de desarrollo indudablemente necesitan tecnología que les permita poder acceder a nuevos sistemas de energía y desde ya la infraestructura y mejorar la tecnología que está siendo desarrollada. ¿Cuál es la realidad con la que nos encontramos? En la actualidad hay 3.000 millones de personas que dependen de la biomasa tradicional, es decir, madera, hulla, estiércol, para cocinar y calefaccionarse, lo que da lugar a que haya un número superior a los 4 millones de muertes prematuras por año a raíz de los gases que se generan en esta práctica. Por otro lado, 1 de cada 5 personas todavía no tiene acceso a la electricidad. Y, por otro lado, el 60% del total de emisiones contaminantes, es decir, de efecto invernadero, a nivel mundial son generadas por el sector energético. Desde ya, el mundo está montado sobre el petróleo y el gas. Y, como consecuencia, ¿qué es lo que obtenemos? Contaminación continua. El impacto mundial es 675 millones viven sin electricidad y los países más afectados están en África subsahariana y en Asia oriental. 3.000 millones de personas siguen utilizando combustibles y tecnologías contaminantes. Y para lograr en el 2050 el escenario de emisiones netas cero, en el 2030 habría que invertir anualmente 30.000 millones de dólares en generación de redes eléctricas y soluciones descentralizadas, que estaría dentro de programas integrados e inteligentes. Entonces estamos hablando de energías renovables, es decir, son las que tendríamos que optar para ir incrementando su proporción con respecto a las energías utilizadas a partir de recursos fósiles. Las fundamentales renovables no contaminantes es la eólica, solar, bios, hidroeléctrica, como pequeño aprovechamiento y en general. La eólica es la que tiene la capacidad de aplicar tecnologías que permitan transformar la energía cinética del viento en energía mecánica o eléctrica. La solar es la conversión de calor a electricidad en la radiación proveniente del sol. Bios es toda la que utiliza combustibles o residuos forestales, agrícolas, ganaderos. Y la hidráulica, en su forma de pequeños emprendimientos o macroemprendimientos, es la utilización de la energía potencial y gravitatoria del agua en energía mecánica. Indudablemente, estas energías renovables no son modernas porque en sí son utilizadas desde muchos años de la civilización, desde los comienzos de la civilización, algunas de ellas. Indudablemente, en el caso de energía solar, el desarrollo de los paneles introdujo un efecto moderno.
Por eso hay distintos aspectos de este ODS que son difíciles de explicar sin entrar a discutirlos realmente, si es una pura invención tendiendo a algo que no se va a lograr o está pensado para cambiar realmente la energía utilizada en el mundo. Los datos que habíamos visto están sido elaborados por los 5 organismos que controlan los CDS, que son la Agencia Internacional de Energía Renovable, la División Estadística de las Naciones Unidas, el Banco Mundial y la Organización Mundial de la Salud. El consumo de energías renovables ha aumentado desde el 2010, pero no solo es necesario incrementar la utilización de esas energías, sino mejorar la eficiencia con la cual es utilizada. Y eso ha progresado en forma constante, pero la tasa de mejora energética tiende al 1,8% por debajo del objetivo de un aumento del 2,6% cada año entre 2010 y 2030. La Agencia Internacional de Energía ha destacado un aumento notable en las inversiones en energías limpias, alcanzándose los $2 billones en 2024, casi el doble de los destinados a los combustibles fósiles. Desde ya, a pesar de estos avances, la Agencia Internacional de Energía advierte que estos esfuerzos todavía no son suficientes para limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrados, y para ello es necesario invertir $500 millones adicionales en energías limpias, con enfoque especial en los países subdesarrollados o en vías de desarrollo. Hay un factor que también afectó el crecimiento o el cumplimiento de este ODS, que fue la pandemia, que en general provocó una disminución en el flujo de fondos o de los fondos reales durante los 2 años que nos afectó. La demanda mundial de electricidad crecerá en el 2024 un 4%, frente a un 2,5% en el 2023, con una expansión rápida en las fuentes renovables, las cuales en el suministro eléctrico incrementarán al 30% en el 23 y en el 35% en el 2025. Y la energía fotovoltaica va a jugar un rol bastante importante para avalar este crecimiento. Ahora, ¿cuál es la posición o la situación de Argentina en este proyecto o esta demanda internacional? Está invirtiendo en energías renovables Argentina, sobre todo en los recursos solares y eólicos, para los cuales tiene un gran potencial, dado que somos ricos en vientos y en energía solar. Y por otro lado, se está trabajando en lo que comentabas, la energía, implementando políticas y programas que permitan mejorar la eficiencia energética de la utilización de esa energía, fundamentalmente en edificios, industria y hogares. Esto desde ya incluye la utilización de electrodomésticos con tecnología que favorezcan la utilización óptima de la energía que consumen. Y por otro lado también mejorar la infraestructura. En el caso de los electrodomésticos, indudablemente algo que va en contra de su utilización en general es el precio, dado que debido a que son de última generación, están castigados por valores que indudablemente dificultan que la población acceda fácilmente.
Con respecto al cumplimiento del ODS 7, un informe de la Auditoría General de la Nación, la AGN, analiza la gestión de la Secretaría de Energía. Este informe fue elaborado el pasado noviembre de 2022 y denuncia una falta de articulación y reducción presupuestaria, dado que hay programas ligados al cumplimiento de lo proyectado que fueron subejecutados y desfinanciados. Así, del 2018 al 2019, el presupuesto no fue utilizado en forma total, y no solo eso, sino además que fue reducido en casi 300 millones. Uno de ellos es precisamente uno de los más importantes, que es el de energías renovables en mercados rurales, del cual solo se ejecutó un 70%. A pesar de ello, hubo un impulso del sector privado hacia finales de 2023, no solo que permitió que se mantuviera, sino que se acelerara también a la industria alcanzar valores récord en el periodo que va en el desarrollo de ese año, 2023. Y eso se desarrolló fundamentalmente, o se logró, en gran parte al aumento de la producción en los segmentos eólicos y solar, así como una mayor intervención de los recursos hidráulicos. Este logro se debió en gran parte, como decía, al segmento eólico, solar e hidráulico. Los parques eólicos generaron un aumento casi del 60% en la producción verde del país. Y es la energía que predomina en 5 de las 8 regiones en que está dividida la Argentina, lo que representa un 63% sobre el total de todas las fuentes de generación renovable. Aquí vemos cómo está desarrollado cada una de las formas de energía eólica, fotovoltaica, bioenergías e hidro en las regiones. Y vemos que la eólica, como bueno, es natural, pero se desarrolla en forma importante en la parte sur, pero también en Buenos Aires y Gran Buenos Aires. La fotovoltaica, fundamentalmente, también es razonable en el norte y centro. Las bioenergías están desarrolladas fundamentalmente en el noreste con el desarrollo de los biocombustibles, que la mayor la generación a través de las plantas productoras están sobre todo próximas al puerto de Rosario. Y por otro lado, las hidro, bueno, tienen distinto tipo de componentes, pero fundamentalmente en el norte y centro. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para lograr una mejor interacción que permita el desarrollo de energías limpias? Es garantizar que las áreas rurales y remotas tengan acceso a estas energías modernas y sostenibles. Electrificación rural y mini redes eléctricas serían las recetas. Colaboración internacional fundamental en el desarrollo de tecnologías y técnicas que optimicen los sistemas de desarrollo de las energías renovables y, por otro lado, mejoren el rendimiento, como decíamos, que mejore el rendimiento que va a tener la utilización de la energía en el uso, ya sea doméstico o industrial. Y por otro lado, fundamental, educación y conciencia. Llevar campañas, algunas se desarrollan, para que el público tenga presente la importancia de lo que son las energías sostenibles
y cómo se puede contribuir a este objetivo. Hay algo importante que, según informó el organismo que maneja el mercado a término de energías renovables, MATER, que para el primer trimestre de 2024 hubo un interés creciente del sector privado por la implementación de parques con energías renovables. Este organismo, que es CAMESA, recibió 48 proyectos que buscan, por un lado, generar parques eólicos y parques solares. El cumplimiento de estos objetivos de ODS en nuestro país es prometedor, pero requiere un esfuerzo continuo y coordinado entre el gobierno, la industria y la sociedad civil. Indudablemente, eso está ligado a recursos económicos, pero no solo acá, sino en todo el mundo. Y estamos en el 2024 y tendríamos que estar en el 2030 con un valor de calentamiento global de 1,5, con lo cual no está desarrollándose por el nivel que ya vimos. El efecto invernadero está en el 60% provocado por la utilización de recursos fósiles. Desde ya que la energía renovable puede no tener la capacidad energética, la potencia suficiente para cumplir con las necesidades de la industria. Hay otras energías que permiten sí lograrlo. Ahora, en el quehacer de desarrollo social humano, sobre todo en países en vías de desarrollo, en áreas rurales y en el uso cotidiano, indudablemente es importante lograr que la calidad de vida no represente un incremento en el consumo de energía y que indudablemente se utilice la energía en forma responsable y que se tienda en general a disminuir la emisión de gases que están afectando seriamente al desarrollo del planeta. Y bueno, indudablemente fue muy loable lo que en un comienzo los líderes mundiales hicieron al proponer esta serie de objetivos de ODS, pero indudablemente las inversiones que involucran no están caminando o desarrollándose a la velocidad que sería necesaria. Esperemos que haya menos guerra y mayor inversión en este tipo de proyectos. Gracias, ha sido todo y estoy disponible para responder preguntas si las sé. Muchas gracias, Roberto, por esto. Bueno, dejo abierto un espacio para que les puedan preguntar, ya sea habilitando micrófono o vía el chat, a cualquiera de los disertantes, cosas específicas. Lo que sí ha quedado claro a partir de estas 3 presentaciones, que vuelvo a agradecer a los disertantes el haber colaborado y el haberse entusiasmado con esta idea, es que para el cumplimiento se requiere un trabajo conjunto de gobiernos, población, sociedad civil, entidades privadas y públicas, y que si no se hace un trabajo conjunto no se va a poder lograr el hecho de llegar a tener un mundo con igualdad en todo ámbito para toda la población. Bueno, dejo abierto por si quieren hacer alguna pregunta, si no, escríbanlo en el chat, voy leyendo también en el chat. Yo quiero hacer un pie de página sobre la cuestión de las energías renovables que ponía Roberto, que en la universidad voy a hacer un adelanto que no sé si me van a retar después por hacerlo, pero en la sede de Piedras, que está en refacción en este momento, que es donde está anidada la Facultad de Ciencias Psicológicas,
ya se firmó la Asociación Civil de la Universidad para poner paneles solares y darle devolución, a que Roberto nos corrija si el término es inadecuado, a la red eléctrica de la producción que tengamos, porque tenemos mucha capacidad de conexión. Así que bueno, les paso este dato, que es interesante. Buenísimo. De la propia universidad, que intenta ir hacia un modelo más sustentable, y empezamos por esa sede. Sí, lo que está ocurriendo en otros países, en Europa, por ejemplo, se dan los créditos para la implementación de los sistemas de paneles solares a nivel casero. Y acá eso todavía no se da porque, por otra parte, los paneles acá resultan muy caros. Indudablemente, ahí tendría que haber un desarrollo, y es lo que estamos comentando. Tiene que haber una interacción, desarrollo de investigación para lograr la obtención de paneles solares que no son tampoco un elemento tan difícil de construir. Es decir, abaratando el panel y dando facilidades. Bueno, lo que comenta, doctora, que se va a hacer, es lo que tendríamos que estar haciendo todos, porque indudablemente tenemos la ventaja de contar con sol. Sí, impresionante la cantidad de sol, más que nada en los meses de verano, es espectacular lo que tenemos ahí, y casi son los meses que no se usan las instalaciones, entonces es fabuloso para hacerlo. Cuento que acá no tuvimos ningún préstamo, ningún crédito, ningún nada, son recursos genuinos de la propia universidad. Sí, no, por eso es doblemente interesante y muy importante, pero el Estado en sí, para poder lograr llegar a una situación en la cual pueda acercarse al cumplimiento del objetivo, que es indudablemente necesario, que todo el mundo cuente con electricidad, tendría que estar actuando activamente en este tipo de desarrollo de los paneles más asequibles, claro, o financiamiento específico. Bueno, gracias, pero les comparto una buena noticia. Es un granito de arena, pero bueno, es de nuestra institución. Además va a dar lugar a que haya un ingreso, porque toda la energía que no se usa se vende, con lo cual es un recurso positivo. Y es un discurso genuino y autogenerado, por lo cual me pareció pertinente que ahí unimos educación, ¿no? No, totalmente, es para indudablemente promocionarlo. Promocionarlo para que sea copiado en el mayor número de sitios posibles, ¿no? Y en teoría vamos a ya tenerlo instalado para marzo, lo quieren anunciar una vez que esté instalado, pero bueno, yo vi la firma del documento, así que les comparto la primicia. Bárbaro. Acá recojo lo que dice Melissa, que para los 3 disertantes, si estos objetivos se podrán realizar con un crecimiento visible con el gobierno presente, o hay que requerir más tiempo con el gobierno que viene por el corto plazo que tenemos acá en Argentina de los gobiernos dentro de los periodos electorales. Bueno, yo comenté el informe de la higiene con respecto a cómo se venía desarrollando hasta principios de este año. Indudablemente, el problema es el de siempre. Hubo poca inversión o subejecución. Indudablemente, ¿qué es lo que va a pasar con estos gobiernos del futuro? Es imposible predecirlo. Pero lo que es importante, por eso lo mencionaba, el aspecto que el sector privado es el que está llevando adelante la generación de parques. Y por eso comentaba que este año se presentaron 48 proyectos, y hay fundamentalmente eólico y solar. Indudablemente es importantísimo que el sector privado intervenga y genere, porque viento hay abundante en el sur, sol tenemos acá y en el norte, y bueno, indudablemente se está viendo como un recurso importante, y es de esperar que los privados hagan una inversión en ese aspecto. Alejandra pregunta si el hidrógeno verde es parte de estas energías renovables y si es viable la instalación en la Patagonia. Bueno, el hidrógeno verde es un tema aparte. En sí no forma parte
de estas renovables, pero es energía limpia. Lo cual es importante. Se puede instalar en la Patagonia, pero hay un tema bastante importante para discutir en la energía generada por el hidrógeno. Indudablemente están dadas las condiciones, la tecnología existe, había un proyecto muy importante en el sur que no se habla mucho. Ahora, hay un tema, ¿cómo se genera el hidrógeno? El hidrógeno se genera a través de un proceso electrolítico que demanda el consumo de electricidad, de energía. Entonces, hace falta mucha energía para obtener hidrógeno, que después se va a transformar en amoníaco, y en esa forma se va a poder transportar y constituye el combustible. Ahora, ese hidrógeno que se produce a través del consumo energético, ¿de dónde sale la energía? Porque está bien, los autos eléctricos se enchufan y salen caminando y no contaminan. ¿De dónde viene la energía? La energía viene de un proceso electrolítico, y para alimentar la energía necesaria para esos procesos electrolíticos, si no es una usina con combustibles fósiles, hay que recurrir a la energía nuclear. Eso es lo que está pasando en el mundo, dado que en sí la energía nuclear no es contaminante. En su funcionamiento ordenado, como todo proceso energético, si se cumple con las normas, si se realiza y se lleva a cabo como corresponde, no es contaminante. Indudablemente, los errores humanos hacen que a veces se cometan grandes problemas, como puede ser el derrame de petróleo de un petrolero en alta mar porque no cumple con una condición básica. Entonces, el hidrógeno verde sí es una solución. Argentina está con capacidad de producirlo y genera, a nivel mundial está muy desarrollado, está ya probándose barcos. El otro día estaba una de las compañías, que ahora no me acuerdo cuál es, con lanchas, que estaban a título de prototipo y generadas con hidrógeno verde. Y están probándose, que una de las aplicaciones más importantes en el transporte marítimo, ya ensayándose a nivel de pruebas barcos alimentados con hidrógeno verde. Indudablemente, sí, en el sur se puede producir. El estado en el cual está el proyecto no era de los australianos, no avanzó, al menos no hay muchas noticias de cómo está. Pero es interesante, importante y bienvenida. Acá Romina comenta que ella vive en Cañuelas y se está utilizando los paneles solares, como comentaba María José, que también se van a empezar a usar acá en la universidad. Carla, María José toma un poco lo que yo te había preguntado del modelo de mujer de Victoria's Secret, y dice si señala lo que se respeta a quien elige ser así, y es una manera, y con esos gustos, el hecho de que la marca tenga esos modelos de 2 metros de altura voluptuosa. No, bueno, a ver, también vi un comentario ahí de Miriam que decía la diversidad, ¿no es cierto?, en hombres y en todo tipo de raza, género y condición física. A ver, no es una cuestión de que se debe imponer en todos lados un estilo a lo Benetton. ¿Se acuerdan la publicidad de Benetton de muchos años atrás, donde había una diversidad de colores, unión de colores de Benetton era el eslogan? Sí. Sino que es la negación de la condición humana misma, que es diversa en sí. Entonces, cuando es parcial la representación, se está negando la existencia del otro. Ese es el tema, ¿no? Ahí está la cuestión filosófica por detrás. La negación del paso del tiempo y la negación del otro, que en realidad no es el otro, es lo constitutivo humano, que es un mosaico diverso siempre. Entonces es una contradicción lógica si uno lo piensa. Es una falacia. Por el todo. Exactamente, es esa falacia. Tiene que ver con mutilar la condición humana, con
con negarla y con que lo único que se ve es la representación de una parte concreta y puntual de la población, que es esto un poco también que nombraba antes Nacho, que se parte de estas cuestiones heteronormativas, ¿no? Occidentales, cis, como la normalidad y el resto como la desviación de la norma. Entonces vuelvo a decir lo mismo. La cuestión de la representación parcial lo que hace es negar a la condición humana. Fíjense, de los miles de millones de personas que somos, hay una gran parte de la humanidad que está en China y en la India, y la representación estética y religiosa y cultural y demás es absolutamente distinta. Y en proporción cuánto se representa eso no tiene nada que ver con la realidad estadística ni geográfica del término. De la condición humana, ¿no? Es una cuestión cuasi antropológica de la que estoy hablando. Muchas gracias. Acá Silvia, que es de la Patagonia, menciona que el problema es que de estas energías alternativas que se generan en los parques eólicos, a la provincia no le quedan dividendos, o al menos no que estén informados oficialmente. Yo, Ignacio, quería hacerte una pregunta, vos que tenés la posibilidad a través de ahora de tus estudios postdoctorales de poder estar viendo un poco cómo es el sistema educativo en España. ¿Cómo ves a nuestro país comparado con España o con otros países de la región, que yo sé que vos también estás trabajando con otros países de la región en cuanto al acceso a la educación en todos los niveles, como vos mencionaste, de la población? Bueno, es una pregunta desafiante, ¿no? La situación argentina en particular, y al ser un país federal que propone sistemas educativos, digamos, un sistema educativo muy complejo, que es dependiente de los múltiples distritos, de los 24 distritos, y aparte con una coordinación a veces más clara, a veces menos clara por parte de las autoridades nacionales, hace que realmente sea muy, muy disperso. Ha tenido históricamente políticas muy interesantes en términos de inclusión educativa en nuestro país, planes de terminación, por ejemplo, o ayudas económicas para poder estudiar tanto en el sector público como en el sector privado, propuestas por las mismas universidades, propuestas. Ha atado nuestro país en algún momento determinadas políticas sociales a que los jóvenes estén en el sistema educativo, es decir, beneficios sociales que estaban atados a la permanencia de los jóvenes en el sistema educativo, y ha logrado una inclusión, digamos, bastante grande, digamos, en términos de ampliación de la matrícula. El sistema educativo argentino comparativamente con nuestra región ha tenido momentos que están muy bien. Por supuesto que lo cíclico, tanto políticamente como económicamente, de nuestro país hace que esa realidad quizás no sea sostenida todo el tiempo, vaya variando, vaya cambiando, y esto evita entonces cambios a largo plazo, porque esta cuestión cíclica, ¿no? De cambios de dirección resultan un poco complejas para sostener esto. De todas maneras, el nivel de escolarización que tiene la Argentina ha sufrido expansiones, algunas incluso expansiones esperables y otras de término paradigmático, si se quiere, ¿no? Que uno puede estudiar a lo largo de la historia. Por ejemplo, en la década de los 90 uno no hubiera esperado una expansión de la matrícula educativa, porque estábamos claramente transitando políticas que podríamos llamar no expansionistas en términos de matrícula, pero el paso de la escuela media a las provincias y el accionar de algunos gobernadores implicó una expansión enorme de la matrícula. Después hubo políticas de apertura de instituciones de educación superior, y eso también generó expansiones de la matrícula universitaria, y luego hubo también algunos planes, como digo, que ataron la escolaridad de los más jóvenes, o que permitieron sostener económicamente el desarrollo de algunos trayectos de educación superior, ¿no? No sostener no sería la palabra, vamos a decirlo así, apoyar en términos, porque no diría que es un sostenimiento. Esto hace
que bueno, tengamos distintas cosas a lo largo del tiempo y tengamos momentos de expansión y momentos de retracción. Pero esto es un problema, digo, que no se haya convertido la lógica de la inclusión educativa en una política sostenible a lo largo del tiempo y que dependa de los avatares del devenir político de la Argentina, es complejo. Es complejo porque hace que los cambios no se sostengan en el tiempo, ¿no? Hoy esto que me preguntás es un eje central de la discusión en la vida política actual. Digo, evidentemente, digo, no hace falta que yo lo diga, cualquiera de los que estamos acá vivimos en la Argentina y notamos que hay una discusión en torno a estas cuestiones que por supuesto se mezclan con otro tipo de cuestiones, ¿no? Porque es imposible pensar a la educación aislada de un comportamiento dentro de la matriz social y de la matriz ideológica que se despliega en la Argentina y que se manifiesta a través de gobiernos, de decisiones, de cosas que van pasando. Entonces, en ese sentido, diría, históricamente un país que ha tenido algunas acciones para la inclusión educativa, y algunas exitosas por momentos, pero con cierto nivel de discontinuidad propio de la cuestión cíclica en términos económicos y políticos de la Argentina. Otros países han tenido conductas totalmente diferentes. Podemos ver aquí en la región, sin irnos más lejos, Uruguay y Chile, por ejemplo, dos polos totalmente distintos en lo que se respecta a inclusión educativa, dos estrategias absolutamente distintas, que han dado también discusiones muy distintas, por hablar de dos países vecinos aquí cerca. Compararnos con España en el marco de la Unión Europea y en el marco de comparar los países, si quiero ser un poco optimista, en vías de desarrollo como el nuestro, o si quiero ser un poco más realista, los países periféricos como el nuestro, con los países centrales, evidentemente es incomparable. O sea, no podemos comparar un país que viene sosteniendo 30, 40 años de cierta estabilidad y cierto bienestar social en términos de inclusión educativa con un país donde manejamos índices de pobreza que están por encima de todo raciocinio. Entonces, en ese sentido, la comparación sería muy injusta en este momento histórico que estamos transitando. Pero sí diría esto, las estrategias que Argentina ha tenido para ampliar la matrícula, tanto en educación obligatoria como en educación superior, han tenido momentos mejores, momentos peores, han dado éxitos en algunos momentos, y esto se puede ver. Ha habido ampliaciones que también son paradigmáticas. La pandemia, por ejemplo, generó un fenómeno de ampliación de la matrícula, que luego no se sostuvo, porque apenas volvieron las cosas a la presencialidad, la matrícula se retrajo otra vez, y la vuelta a la democracia, por supuesto, tuvo una expansión propia de eso. La década del 90 tuvo una expansión. O sea, hay expansiones que uno puede ir encontrando. Pensando que, y esto sí quiero decirlo, que la expansión de la matrícula no necesariamente es un sinónimo de inclusión educativa, ¿no? Porque yo puedo expandir la matrícula y si la expando en base a los mismos sectores, en realidad lo que estoy haciendo es seguir excluyendo, digamos, a los mismos de siempre, en este sentido. Y además la expansión de la matrícula no necesariamente significa que las instituciones hayan tomado políticas inclusivas. Porque una cosa es tener a las personas inscriptas y otra cosa es ser una institución que se compromete con la educación de calidad, entendiendo que uno de los parámetros de la educación de calidad es la inclusión, la atención a aulas heterogéneas y un montón de otros factores. Entonces, puedo caer en el facilismo de pensar que la inclusión se resuelve solo a partir de la ampliación de la matrícula. Pero en Argentina la ampliación de la matrícula es un termómetro bastante sensible porque va cambiando con mucha... Lo hemos visto en nuestra propia universidad, ¿no? Digo, sin ir más lejos, si uno revisa la matrícula de nuestra propia universidad, también va a encontrar cómo el ciclo económico y social de la Argentina impacta incluso en nuestra cuestión. Es decir, al no poder sostener una ampliación permanente, es muy difícil también sostener políticas de inclusión de manera permanente. ¿Se entiende lo que quiero decir? Van como de la mano. No son lo mismo, pero una matrícula ampliada, constante y en constante crecimiento lleva a las instituciones a repensar las cuestiones de la inclusión porque las enfrenta a aulas heterogéneas, ¿no? Y ahí se discute todo esto que bien hablaba María José también, sobre las cuestiones de género que van apareciendo, sobre no solo las cuestiones de género, sino las cuestiones de las más diversas, ¿no? Digo, las de género quizás sea como la punta del iceberg, porque hoy tenemos, por suerte, puesto algún ojo ahí,
pero hay un montón de otras cuestiones que las tenemos también invisibilizadas y que hacen a esta cuestión. Y podría vincularlo también con lo que hablaba Roberto, en términos, bueno, Roberto lo hablaba de política científica o política de desarrollo, que son dos cosas que van muy de la mano, digo, un sistema educativo que también sufre los avatares de estos ciclos, que entonces, por supuesto, las decisiones de los actores para encaminarse en por ejemplo, vocaciones científicas o para también poder estar de alguna forma vinculados al sector de producción de conocimiento en cualquier ámbito, también se ven amenazados en este ciclismo, ¿no?, permanente, porque evidentemente desalienta países más estables, matrículas más conservadas, políticas de inclusión más sostenidas, en general son una mejor base para construir una industria del pensamiento, entendiendo la industria del pensamiento como aquella que va a nutrir también al sistema científico-tecnológico y por supuesto nos va a llevar al desarrollo, ¿sí?, en términos un poco más sostenibles de los que ha venido pasando en nuestra región y en la Argentina en particular. Bueno, les doy las gracias a los tres disertantes. Creo que nos dejaron muchos datos, muchos interrogantes, muchas inquietudes que, como dijimos, tenemos como sociedad y como país tendríamos que pensarlas todos los sectores juntos para ir hacia allí. Les quiero dar las gracias a todos los participantes y por todas sus contribuciones. Esperamos desde la universidad que les haya interesado y que les haya gustado esta temática. Y bueno, seguiremos trabajando y nos volveremos a encontrar para ver en un futuro cómo hemos avanzado. Gracias, Natacha, por la invitación. Muchísimas gracias. Adiós.